Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de videos que vamos a realizar sobre el tema de filtración. Estos videos se realizan como un complemento a una exposición que tenemos en la materia de procesos de separación 1 a cargo de la maestra Araceli Jiménez Mendoza. Esperamos de todo corazón que les sirvan de verdad estos videos y que estos cálculos que vamos a ver los podamos aplicar correctamente, ¿sí? En este primer video va a ser una mera introducción, una introducción muy larga, porque vamos a abordar varias ecuaciones que son la base para otras ecuaciones que son las que vamos a aplicar, ¿sí? Pero en este video vamos a sentar las bases para qué ecuaciones utilizar en el tema de filtración, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con el siguiente dibujo. Y bien, empezamos con este diagrama. Antes de explicar cualquier cosa, si algo no queda claro o quieren tener un medio que los respalde, o sea, una fuente de consulta extra, bueno, les comentamos que la mayoría de las ecuaciones se basan en el libro de procesos de transporte y principios de procesos de separación de Jan Koplis y en el libro de operaciones unitarias en ingeniería química de McCabe, Smith. Entonces, esos dos libros son los principales que siempre utilizamos, ¿no?, para hablar de operaciones unitarias. E inclusive, entre estos dos libros hay muchas diferencias en la metodología de emplear las ecuaciones, ¿sí? Las ecuaciones llegan a lo mismo en un cierto punto, pero para llegar a ellas son caminos un poco distintos. Entonces, aquí vamos a hacer una especie de fusión entre el contenido de ambos libros. Y bueno, por ejemplo, este diagrama lo saqué del McCabe. ¿Y qué nos representa este diagrama? Bueno, imagínense, por ejemplo, que cuando hacemos en la cocina, no sé, sopa de fideos, ¿no? Ven que tenemos que moler el jitomate, la cebolla, todo eso, ¿no? Entonces lo molemos y lo vamos a agregar a la cacerola, ¿no?, para hacer nuestra sopa, pero con un filtrador, ¿no? Porque con una coladera, porque no lo agregamos literal así, ¿no? Hay que colarlo. Bueno, a la coladera le vamos a llamar medio filtrante, ¿sí? Acá es esto que está con rojito, como muy feo dibujado, pero bueno, estas rayitas que ahí se ven y acá dice medio filtrante. Va a ser el medio filtrante de la coladera, ¿sí? Eso es lo primero, ¿no? Nosotros, la coladera va así, agregamos la mezcla, solución, como le queramos llamar, va a ser un flujo que voy a agregar a la cacerola donde estoy haciendo mi sopa, ¿sí? Y a través del colador que va a ser el medio filtrante. Ese flujo, ¿sí?, va a tener una dirección, ¿sí?, va a caer y va a tener una velocidad ese flujo, va a tener una caída de presión ese flujo, una presión por el movimiento. Fíjense bien, aunque la velocidad con la que yo agregue ese fluido a la coladera sea constante, la velocidad que va a tener el fluido no va a ser constante. ¿Por qué? Porque cuando yo empiece a agregar el fluido a la coladera va a ir rápido, si lo quieren ver así, ¿no? Pero conforme yo vaya agregando de esta mezcla a la coladera, pues se va a ir haciendo más lento. ¿Por qué? Porque se empieza como que a juntar los residuos sólidos en la coladera, ¿no? Esos residuos sólidos que se empiezan a juntar en la coladera se van a llamar torta de filtración, ¿sí? Torta de filtración. Y acá lo representé con la letra L. De tal forma que va a haber un diferencial L, ¿sí?, de espesor de la torta con respecto al tiempo, ¿sí? Y va a terminar cuando yo agregue toda la pues, solución, mezcla, lo que le quieran llamar, ya va a tener una longitud final esa torta de filtración. Pero va a ir creciendo. Esa torta de filtración va a ser una resistencia más al flujo del fluido, ¿sí? Porque mientras yo agregue más mezcla, pues la próxima mezcla que agregue, que quiera separar el líquido del sólido, pues se le va a dificultar un poquito más, porque ya no solo está la barrera del medio filtrante, sino que ahora está lo de la torta de filtración. Entonces nos vamos a encontrar con esos dos medios que van a servir como resistencias, así les vamos a llamar, como resistencias al flujo del fluido, ¿sí? Ahora, aquí indiqué PA, P comita y PB, ¿no? ¿Qué representa esa PA, P comita y PB? La presión que va a haber inicialmente, finalmente
y en un punto medio que se ubica entre el medio filtrante y la torta de filtración. Todo esto es la torta de filtración, ¿no? Y lo que está en rojo es el medio filtrante. Entonces, justo en la barrera entre los dos puntos va a haber una presión intermedia. Bueno, nosotros podemos definir que la caída de presión, ¿sí?, o la diferencia de presión va a estar en función de la siguiente fórmula. Y esto es muy importante que lo entendamos porque desde ahí empiezan las diferencias en cómo lo manejan las ecuaciones en los dos libros que les mencioné al principio. Porque fíjense, vamos a tener que la caída de presión, ¿sí?, vamos a representarlo con un delta P. Cuando nosotros ocupamos un delta es como indica un cambio, ¿no? O sea, y generalmente, así como cuando hablamos de diferenciales, también en el delta, es un cambio de ¿qué? De un punto final menos un punto inicial, ¿no? Cuando, por ejemplo, en los, no sé, se me ocurre, en los balances de energía tenemos en delta de energía cinética. Ah, bueno, es la resta de la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Bueno, acá es lo mismo. Sería la energía, la presión, perdón, final, que sería PB, menos la presión inicial, que sería A, PA, ¿no? Ahora, esta P comita, entonces, como que, bueno, yo la puedo agregar aquí restando, y aquí, fíjense bien lo que estoy haciendo, sumando, de tal forma que se anularían. ¿Y como por qué hice esto? ¿Sí? Observen que en la misma ecuación, nada más resté y sumé la P comita. Bueno, ¿esto con qué finalidad lo hice? Bueno, esto va a indicar esta diferencia de presiones, ahora va a indicar la diferencia de presión en los dos medios que va a generar resistencia del fluido. Aquí va a haber una primera resistencia del flujo del fluido y aquí va a haber otra resistencia del flujo del fluido. La diferencia de presión en esta área y esta área se van a representar con estas dos diferencias, siendo esta la diferencia, ¿sí?, aquí entre PB y P comita, que sería en el filtro, ¿sí?, la diferencia en el filtrado, ¿sí? Y acá va a ser la diferencia en la torta de filtración, siendo en que le vamos a poner una C, pues no sé, de cake, yo qué sé, y F de filtrado. Si observan, esta diferencia va a ser de este punto y esta diferencia va a ser en este medio. ¿Y por qué agarramos este medio y este medio? Porque otra vez son las dos resistencias que va a tener el flujo del fluido a fluir, ¿no? Entonces por eso lo expresamos así. Es importante entender esto porque, por ejemplo, en el McCabe viene esta resta al revés, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque más adelante va a ser más cómodo que se mantenga así delta P positivo. Pero pues nosotros sabemos que generalmente cuando hablamos de un delta es final menos inicial. Entonces, para respetar esa lógica que emplea Jankoplis, pues lo dejamos así, ¿no? Final menos inicial. Ahora bien, vamos con otra ecuación. Antes de seguir, nada más aprovechando que acá tengo el dibujo, en todos los ejercicios que hagamos y a partir de la siguiente ecuación, vamos a encontrar este diferencial de presión, esta caída de presión, como negativo, ¿sí? Como negativo. ¿Por qué lo vamos a encontrar negativo? Porque imagínense ustedes que acá, pues yo tengo una presión y obviamente esa presión va a ir disminuyendo, ¿no?, conforme yo vaya avanzando, ¿no? Porque se va a ir perdiendo esa fuerza que tenía, ¿no? Entonces, de tal forma que si yo tengo un fluido, ¿no?, que me va a decir un enunciado, ¿no?, un fluido que lleva una presión de tanto, bueno, era una presión inicial, de tal forma que va a ir decreciendo y esa presión que nos dijeron que tenía el fluido sería de tal forma negativa, porque era la del inicio, y para compensar este cambio de negativo con negativo es que se pone este signo menos. En algunos libros no lo dejan así, o sea, lo dejan como una diferencia de presión y ya. ¿Pero por qué? Porque lo interpretan que delta P es igual a PA menos PB. Y esto pues sabemos que es pues no del todo correcto. O sea, no
nos involucra tanto problema porque ya lo podemos definir así y punto, ¿no? Pero no sería lo correcto porque lógicamente hablando, matemáticamente hablando, aquí pues es final menos inicial y esto sería inicial menos final, como que no tiene mucho sentido. Lo hacen así con el afán de ya no ir arrastrando el menos, ¿no? Porque ese menos nos puede generar un poquito de confusión. Pero por eso hago la aclaración desde ahorita, que ese P menos no nos tenemos que preocupar, simplemente hace referencia todo el menos P menos a esa diferencia de presión, ¿no? Que acá puede ser más elevada al inicio que al final, ¿no? Porque esta era la presión que traía al inicio, y de tal forma que esa presión sería alguna diferencia negativa, ¿no? Y para convertirla en positivo le agregan un signo menos. Esa es la única diferencia. Así que bueno, vamos a la siguiente ecuación. Y bueno, nos encontramos con estas primeras ecuaciones. Mi afán era desarrollar esta primera ecuación, pero indagando en cómo conseguir esta ecuación, pues me encuentro que ningún esfuerzo hubiera sido válido para llegar a esto. ¿Por qué? Porque se le hicieron correcciones experimentales a un modelo final. Entonces hicieron unos cálculos y a ese modelo final que llegaron todavía le aplicaron unas correcciones experimentales. Entonces pues no hubiera tenido mucho caso ponernos a hablar de cómo llegar a esta ecuación, que sí es bastante compleja para llegar a esto, y todavía agregarle el factor experimental, que no lo tendríamos en nuestras manos. Así que bueno, tenemos esta ecuación y punto. Lo que sí es muy importante es que comprendamos cada término de ella, y aunque no se lo puede poder desarrollar todos en el pizarrón por cuestión de espacio, pero pues sí, espero que estén atentos a lo que significa cada valor. Así que empezamos con este valor, ¿sí? Que es la diferencia de presión, pero en la zona de la torta de filtrado, ¿sí? Por eso la sé, porque estamos en la torta de filtrado. Importantísimo, este menos solo es con afán matemático de que haya una cierta coherencia, pero siempre sin nuestra ecuación, porque la pueden encontrar sin el signo menos, siempre menos delta PC o solo delta PC si la ecuación no trae el menos, va a ser un valor positivo, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros nos den una presión en un problema, si esta es nuestra ecuación, vamos a interpretar que menos delta PC es ese valor. Todo junto para que sea positivo, y si nuestra ecuación no tiene el signo negativo, pues lo vamos a interpretar como delta PC es igual a ese valor, ¿sí? Solo se pone el signo menos con afán de que haya coherencia matemática, ¿no? Así que bueno, eso es PC. L es el espesor de la torta, ya lo habíamos visto en el dibujito del segmento pasado, ¿sí? Podemos encontrar esta fracción como forma diferencial, en derivada, ¿sí? Que esta sea así, diferencial de la presión, ¿sí? Sobre el diferencial de la longitud, ¿sí? Delta P sobre delta L, diferencial de L, perdón. Pero esto, si se resuelve, se llega a esto, ¿sí? Porque los límites de esto, ¿qué sería? Pues los límites de PC, ¿no? Que sería en PA y P comita. Y acá sería de 0 a L, que sería esto. Entonces, pues no tiene mucho chiste seguir con esta ecuación si lo podemos simplificar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso llegamos a esto. Y este lado. K1 es una constante que les digo que experimentalmente se determinó para partículas definidas. Entonces, esta constante va a tener el valor de 4.17. ¿Por qué 4.17 y no 18? Pues porque experimentalmente se determinó que este valor era el que mejor resultados daba. De ahí sigue la viscosidad, esta ya la conocemos con su simbolito característico. De ahí sigue esta B como manuscrita, ¿no? Que hace referencia a una velocidad lineal y está representada por esta ecuación, ¿sí? En donde nos dice que la derivada del volumen con respecto al tiempo sobre el área es la velocidad lineal. ¿Área y volumen de qué? Bueno, volumen de filtrado, ¿sí? El volumen del filtrado va a ir variando con respecto al tiempo, ¿no? Porque conforme yo vaya agregando de mi solución, ¿sí? Voy a ir adquiriendo mayor volumen de filtrado. Entonces, bueno, y va a ir cambiando con respecto al tiempo. Pero el área es constante porque el área de filtrado pues va a ser igual. No es como que se empiece a expandir, ¿no? Nuestro filtro. La coladera, por ejemplo, siempre va a ser del mismo tamaño. Entonces, bueno, por eso el área es constante.
Entonces ya explicamos estos tres. Ahora vamos con esta e, que acá es 1 menos e al cuadrado y acá es e al cubo. ¿Qué significa esta e? Es la porosidad de la torta. ¿Y qué quiere decir la porosidad de la torta? Bueno, lo podemos explicar en base a esta ecuación. Lo voy a escribir acá y va a ser volumen de espacios vacíos, a ver si me cabe, vacíos, lo voy a dejar así, vean, vacíos, sobre el volumen de la torta. O sea, qué tantos huecos quedaron, ¿no? en la torta. Recordemos, por ejemplo, en el ejemplo que mencionábamos de la sopa de jitomate, ¿no? Si nosotros la apachurramos más, esa masita que quedó contenida en el colador se puede disminuir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay espacios vacíos entre ese residuo que sobró. Entonces, volumen de espacios vacíos sobre el volumen total de la torta. ¿Sí? Esto significa la E. Y este valor, que también es un poquito raro, el SO, va a ser igual a la superficie sobre el volumen. ¿Sí? ¿De qué? De una partícula de sólido. Superficie sobre volumen de una partícula de sólido. Ya sé que está un poco raro, pero bueno. Superficie sobre volumen de una partícula de sodio, y acá sería al cuadrado, SO al cuadrado. En algunos libros lo manejan como la superficie de una partícula sobre el volumen de una partícula y ponen ¿cómo se llama? Esta ecuación. O en otros libros lo simplifican esta fracción como una sola variable. Bueno, ya exploramos esto, ya dijimos qué es esto, y esto va a ser cómo va a cambiar, ¿sí?, la masa, M de masa, de la torta de filtración, ¿sí? Y por eso la forma diferencial. Y este cambio, diferencial de la masa va a ser igual a la densidad de la torta de filtración. Esa densidad, recuerden que densidad es masa sobre volumen, va a ser igual a la masa, ¿sí?, que tiene la torta de filtración sobre el volumen de dicha torta de filtración. También hablamos que en 1 menos e, este volumen, ya, este valor, perdón, esta variable, ya la conocemos, volumen de espacios vacíos sobre el volumen de la torta, y observen que esto sería una fracción, ¿no?, de espacios vacíos. 1 menos e serían los espacios que no están vacíos, o sea, los que tienen sólidos. Entonces, por eso hablamos de sólido, sólido. Área, pues donde está la torta de filtración, ¿sí?, ya dijimos que va a ser constante, y el diferencial del espesor. Ahora, en base a esta ecuación que ya habíamos simplificado previamente, que también estaba en forma diferencial, pero ya la expresamos así, podemos también simplificar esto, ¿sí?, y aplicarle una integración de 0 hasta L, porque 0 es al inicio, que no hay nada de torta, y L es cuando alcanzas un espesor de torta L, y esto también lo podemos integrar de 0, porque no había masa al inicio, a una masa de torta, ¿sí?, que lo vamos a representar por MC. Si resuelvo, pues esto me quedaría diferencial de M, M. Entonces integral del diferencial de M, M, y le aplico los límites, entonces me queda como MC, ¿sí? Porque MC menos 0, pues MC. Diferencial de densidad de la torta de filtración, 1 menos E menos E, ¿sí?, área de zona de filtrado, y esto me quedaría L, y L menos 0, pues L, y me quedaría esta ecuación, ¿sí? Observen que solo aquí sí lo decidí mostrar primero de forma diferencial, porque en los libros se lo van a encontrar así, pero pues termina resultando en esto, ¿no?, que es prácticamente lo mismo. Así que bueno, con estas dos ecuaciones las vamos a sustituir acá. Esta ecuación la vamos a sustituir en lugar de esta. Y esta ecuación, ¿sí?, vamos a despejar L de tal forma, ¿sí?, que eliminemos L de acá. Lo que vamos a buscar es eliminar L de esta ecuación para llegar a una ecuación final. Vamos a ello. Muy bien, entonces esta era la ecuación a la que habíamos llegado para la masa, ¿sí?, MC.
Y vamos a despejar L. Me queda esto, que esto sería L. Entonces voy a sustituir este valor de L en esta ecuación. Y también el valor de B. Vamos a hacerlo. Y bueno, llegamos a esta ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es que esta fracción la vamos a pasar multiplicando de este lado y a ver qué nos queda. Bueno, llegamos a esta ecuación. Tuve que borrar lo que había para que cupiera lo que vamos a hacer ahora. Y observen que acá está 1 menos c al cuadrado y acá está 1 menos c. Podemos simplificarlo. Y ahora también vamos a pasar todo esto dividiendo para acá. Y esto lo vamos a dejar, esta expresión, a la velocidad lineal, la vamos a dejar solita, ¿sí? Porque esa ecuación nos ayudará a llegar a otras cosas. Entonces vamos a ello. Y muy bien, llegamos a esta ecuación. Esta ecuación va a ser la que nos va a servir para realizar mayores cálculos. Fíjense bien, nos queda toda esta fracción en el denominador, ¿no? Porque este sería el numerador y esto sería el denominador. Fíjense bien, ahora de esto va a haber ciertas variables que nos van a ayudar a determinar una resistencia que está generando la torta. ¿Se acuerdan que al inicio dijimos que eran dos resistencias, ¿no? La de la torta y la del medio filtrante. Bueno, como tal vamos a poder encontrar un valor exacto que nos va a decir qué tanta resistencia está poniendo la torta. Y esa resistencia la vamos a hallar con estos valores que están acá, pero no con todos. Fíjense, voy a agarrar cada uno. Voy a agarrar a 1 menos c. ¿Sí? Voy a tomar FO cuadrada. ¿Sí? Voy a agregar densidad. ¿Sí? Y voy a agregar E al cubo. ¿Sí? Y todo esto va a ser la resistencia de la torta. Lo voy a poner así. Resistencia de la torta. Y todas estas variables se van a formar una sola constante que más adelante vamos inclusive a poder calcular, ¿no? Entonces, de la resistencia de la torta. En base a este planteamiento que la resistencia de la torta, y se va a calcular por cierto en metros sobre kilogramos, por si tenían el interés, ¿verdad? Bueno, esto que va a ser igual a alfa, lo podemos entonces reexpresar. ¿Sí? ¿Dónde se los escribiré? Ya no sé dónde escribirlo. Vamos a ver si cabe acá. Y vamos a decir menos delta PC alfa. ¿Y qué valores no entraron? K1 sí entró, viscosidad no entró. Entonces ponemos viscosidad. 1 menos C sí entró, SO sí entró, MC no entró. Al cubo sí entró, densidad sí entró, AE no entró. Y esto va a ser igual a dB, a la velocidad lineal. Y esta ecuación, esta que está en azul, es la que nos va a ayudar, es la mitad de la ecuación que nos va a ayudar a encontrar una ecuación general. Esta ecuación, fíjense bien, contémplela, es esta ecuación la que nos va a ayudar a encontrar una ecuación general para los cálculos del filtrado. Si observan, esta ecuación, ¿sí? Esta que escribí en azul, va a ser para la resistencia en la torta de filtración, ¿sí? Porque tiene la C. Ahora vamos a emplear lo mismo, se hace una analogía, pero ahora no para la torta de filtración, sino para la zona de filtrado, donde se encuentra el medio filtrante. Si hiciéramos eso, tendríamos que hacer un desarrollo como el que hicimos para este caso y nos quedaría algo como lo siguiente. Obtendremos esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación va a ser ahora para la resistencia en el medio filtrante. Observen, hasta volví a escribir la otra ecuación, la similitud. Esto y esto es exactamente lo mismo. Acá en vez de la resistencia en la torta va a ser en el medio filtrante. Y esta va a ser, en la caída de presión, perdón. Esta va a ser la resistencia ahora en el medio filtrante. Mientras que esto era la resistencia en la torta, el alfa, ¿sí?
Y acá nada más va multiplicado por la viscosidad, mientras que acá va multiplicado por mc sobre A. mc habíamos dicho que era la masa contenida en el medio filtrante y que equivale, porque lo podemos encontrar también así, como que mc va a ser igual a cs por b, ¿sí? Donde cs, la masa de sólidos que tenemos sobre volumen de filtrado, y la b sería volumen de filtrado, ¿sí? Por eso, masa de sólidos sobre volumen de filtrado. Por el volumen del filtrado. Por volumen del filtrado. Entonces, esto con esto se va y ya nada más queda la masa de sólidos, que sería esto, ¿sí? Entonces, en algunos libros lo pueden encontrar así, como CS por B, ¿sí? Aquí estoy haciendo una combinación de los dos libros, ¿sí? Entonces, lo puedo encontrar así o lo puedo expresar así, este MC. En las próximas veces que escriba la ecuación, ahora voy a escribir este MC así como CS por B, pero lo puedo expresar también así. Eso es lo de menos, les estoy haciendo por eso el comentario. Ahora bien, ya tengo estas dos ecuaciones. ¿Se acuerdan que nuestra primera ecuación, ¿sí?, era lo de la caída de presión? Y volvemos a lo de la caída de presión, ¿sí? Que era igual a la caída de presión en medio filtrante y la caída de presión en la torta. La torta. Bueno, pues si aplicamos esto, cuando nosotros nos den una presión que se le está ejerciendo la filtración, ¿sí?, no nos van a dar la presión en el medio filtrante o la presión en la torta en la torta de filtrado, ¿no? Nos van a dar una presión global, que es esta. Nos van a dar esta. Entonces podemos sumar esto y esto, y ya con esto hallamos este valor, ¿sí? Así que vamos a hacerlo. Voy a decir, delta C, delta P es igual a delta PF más delta PC. Pues vamos a hacer esa suma. Si despejamos aquí, en delta P pasamos, esto que está dividiendo lo pasamos multiplicando, y este signo menos, por acuerdos matemáticos, también lo vamos a jalar. Entonces tenemos que delta PF es igual a B, esto está dividiendo, pasa multiplicando acá, resistencia del medio filtrante y ADT. Y acá hacemos lo mismo, vamos a despejar delta PC, tenemos dB, ADT. De una vez escribo eso para que no me haga bolas, y ponemos esto que está dividiendo, pasa multiplicando, así tal cual. UMCA. ¿Sí? Disculpen mi horrible letra. Bueno. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y el signo menos, acuérdense. Por acuerdos matemáticos. ¿Sí? Lo voy arrastrando este menos, que nos da lata, ¿no? Este menos acá. Ahora las voy a sumar. Observen que aquí ya no voy a poner el más, porque más por menos menos. Si están sumando, sería más menos esto. Entonces ya de una vez pongo el menos. Y nos quedaría esta ecuación. Ahora, esta ecuación ya no sirve, ¿no? Porque este es el valor que vamos a estar conociendo. Ahora la podemos simplificar, ¿no? Observen que esto del diferencial del volumen con respecto al tiempo se repite en ambos términos, ¿no? Esto es lo de la velocidad lineal, ¿no? Lo de la velocidad lineal se repite en ambos términos. Pues lo podemos factorizar y aún mejor, lo vamos a factorizar. Fíjense bien lo que vamos a hacer. No lo puedo ir desarrollando tanto porque si no el video duraría 8000 horas y aparte por el pizarrón, pero fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a factorizar esto, ¿sí? El dB a dt, dB a dt, ¿sí? Y la viscosidad, que también se repite, viscosidad, viscosidad, la factorizamos, ¿sí? Es un factor común, aquí, aquí. Y ahora lo que sobra, lo que no sería factor común, sería la suma de lo que no es factor común de acá más lo que no es factor común de acá, lo vamos a pasar dividiendo hacia acá, ¿sí? No sé si se debe entender. Otra vez, sacamos factor común, que sería dB a dt, mu, de viscosidad.
de B a dt mu. Ese sería el factor común. Y acá nos quedaría una suma de términos que, bueno, por el signo menos va a terminar siendo una resta de términos, ¿no? Esa resta de términos, suma de términos, como lo quieran ver, la vamos a pasar ahora, acá estaría multiplicando, la vamos a pasar dividiendo sobre dp, ¿sí? Así que hagámoslo. Y bueno, llegaríamos a esta ecuación final. Observen que sacamos factor común de la viscosidad por la velocidad lineal y nos quedaría esto acá. Ahora bien, observen, recuerden que hemos estado manejando las presiones así como negativas, las caídas de presión. Entonces, lo correcto sería ocupar un menos acá. Y este menos lo vamos a sacar de esta. Factorizamos el menos acá, entonces este menos cambia más, menos se cambia más. ¿Sí? Porque en todas las ecuaciones hemos estado empleando esa lógica, ¿no? De que la caída de presión es negativa porque va a ser mayor la entrada, entonces negativo con negativo, positivo y todo, ¿no? Entonces, empleando esa lógica, nos quedamos con un menos delta P para que así, cuando en los problemas nos den un valor de presión, este menos delta P lo metamos como un valor positivo y punto. Y ahora ya para finalizar, paso dividiendo esta viscosidad que también era factor común. Acá está multiplicando, la paso dividiendo. Y listo, tenemos una ecuación general para los procesos de filtración. Para filtración. A partir de esta ecuación, los libros no la identifican como una ecuación general, pero por lo que me puse a leer y por lo que pudimos detectar, pues sí, esto a final de cuentas es una ecuación general que nos va a servir para los procesos de filtración con los que nos encontremos. Ya sea si el proceso es a presión constante o es a velocidad constante, ¿sí? Entonces, si es a velocidad constante, entonces ya habrá que determinar otras cosas, si es a presión constante habrá que determinar otras cosas. En la mayoría de los ejercicios que vamos a estar trabajando van a ser a presión constante, que son los más comunes, ¿no? Pero sin embargo, si deseáramos hacer a velocidad constante, también partimos de esta ecuación general para la filtración. Entonces, pues nada, espero que este video haya quedado lo suficientemente claro. En el siguiente video vamos a retomar esta ecuación para plantear una ecuación final, que es la que vamos a estar aplicando. Hasta el próximo video.